¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Nuestros primeros recorridos, mi querida Jimena, en del 2016 sí. por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y estamos justo donde nos quedamos la semana pasada, en el segundo zócalo, digamos, de la Ciudad de México, la segunda plaza más importante, que es la Plaza de Santo Domingo. Recordamos rápidamente varios de los sucesos que ocurrieron, en este espacio. Un programa entrañable, lo decíamos ya, un programa en el que pudimos conocer algunos de los oficios, por ejemplo, que se realizan aquí en la Plaza de Santo Domingo. Estuvimos platicando con don José largo rato, que nos hizo sendas cartas de amor, tremendas cartas de amor. Vengan ustedes a que les escriban unas también, nada más para el recuerdo. Sí, porque decíamos que era un arte que se va extinguiendo lentamente. Claro. Encontró su florecimiento mayor a mediados del siglo XIX, cuando en una ciudad iletrada los evangelistas eran el vehículo de comunicación por excelencia. Esto ha ido desapareciendo, desaparecieron desde la segunda mitad del siglo XX, comenzó su proceso de extinción, llegó la computadora, llegó la tecnología, llegó todo esto que hace cada vez que sean unos fantasmas, ya lo decíamos, clavados en la penumbra de uno de los portales más antiguos de la Ciudad de México, una plaza que perteneció... Un secreto por aquí, ¿te acuerdas también? Sí, bueno, hablábamos de varios. Perteneció a Cristóbal de Oñate, un conquistador que estuvo en la conquista de Zacatecas y de Guadalajara. Y de nuestra tierra, contamos Jalisco. Cómo se apoderó de distintas casas, cómo la plaza creció por accidente, porque no estaba contemplada en los trazos originales, solamente que los dominicos, que reciben unas casas en 1526 para hacer ahí su convento, dejan la plaza vaca, como se decía en ese tiempo, y esto nos permite que la Plaza de Santo Domingo vaya ocupando un lugar en la historia de la ciudad. Peatonal. Se hace el convento, llega la Inquisición, se hace la Casa de la Aduana. Recordábamos cómo sería en ese momento cuando las mulas se estacionaban en la plaza, en lo que entraban las personas a hacer los trámites. Recordábamos que estábamos a unos pasos de la casa donde vivió Diego de Pedrosa, el primer cirujano que hubo en la Nueva España. Hablábamos de cómo tenía ahí su consultorio en la planta baja, tenía su archivo, tenía su botica, seguramente gritos de dolor saldrían a las personas que estaba operando. Recordamos el nombre de esta casa, que es conocida como la Casa del Nacimiento, porque tiene ahí escondida bajo los árboles un grabado que reproduce precisamente eso. Y entonces estamos iniciando ya después de haber recorrido a grandes rasgos este lado de la Plaza de Santo Domingo, porque ya hemos estado en alguna ocasión en la CEP y ya hemos estado en alguna ocasión en Santo Domingo. Nos falta la Inquisición, que vamos a visitar próximamente. Pronto. El jueves, ¿no? El próximo programa estaremos viendo con ustedes. Oye, lo que yo no había notado hasta ahora es la inclinación tremenda que tiene, o sea, incluso ya se ajustó la construcción, porque justamente hablábamos también de que en este lugar pues ha habido problemas gravísimos de inundaciones, de inundaciones y hundimientos, porque estamos en una zona que básicamente abajo estaba llena de agua, y digo estaba porque muy probablemente ahora lo que hay son huecos en la tierra, que son los que van provocando precisamente los hundimientos, y es muy notorio y muy casi espeluznante ya incluso cómo va quedando el recuerdo de esos hundimientos. Sí, los arreglos. Es la huella de cómo llegó a estar, nos decían, tan achaparrado que el techo casi rozaba en algún momento con las cabezas de los que pasaban, porque iba subiendo el nivel de la calle para evitar precisamente los hundimientos. Pero bueno, se ha logrado conservar, no en muy buenas condiciones. No necesariamente. Es una plaza sigue siendo espectacularmente hermosa. No, es una plaza bellísima, podría ser mejor. Podría estar más bonita y más llena de plantas. Que se ha mantenido. Recordábamos también la colocación de la estatua de la fuente, con la estatua de Sor Juana, de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, y decíamos que esa escultura es prima del Ángel de la Independencia, puesto que la hizo el mismo autor, el señor Alciati. Y ahora estamos caminando vamos a iniciar ya propiamente nuestro recorrido por lo que fue la calle de Medinas, porque aquí vivió el conde, estuvo la casa del mayorazgo del conde de Medina Torres. Esta calle se llamó Medinas, antes de llamarse con el nombre que
que hoy le damos. República de Cuba. Recordamos que en 1921 Vasconcelos le pone nombres de repúblicas a las calles y quita los nombres antiguos. Pero antes de Medinas se llamó Calle de Juan Jaramillo. Exacto, que era el esposo de la Malinche, pero además justamente esta es una calle que ha cambiado en muchas ocasiones de nombres y tú me corregirás. Bueno, sí, ha cambiado, ha tenido varios y diversos nombres. Juan Jaramillo, precisamente porque estaba la casa de Juan Jaramillo, que era esposo de la Malinche y que es quizá ella una de las grandes leyendas y de las... no olvidadas en el sentido de que no nos acordemos de ella, pero sí está completamente perdida su historia. Hay unas partes que son completamente míticas porque no son reales, pero hay otras partes que sí. Nadie conocemos realmente cuál es su verdadera historia en muchísimos aspectos, pero hoy vamos a tratar precisamente de develar algunos de ellos, porque precisamente esta calle se llamaba Juan Jaramillo, porque, como decía, aquí estaba la casa donde ella vivió con él, su esposo, a mí padre me parece, de uno de sus hijos. sin duda, una de las figuras más atractivas y más misteriosas Bellísima de la historia figura, de sin México. duda. No sabemos cómo se llamó antes de que llegaran los españoles. No sabemos su nombre. Hay una polémica en torno al lugar donde nació. Bernal decía que nació en Chiapas, otros autores le sitúan su nacimiento en Coatzacoalcos, Clavijero entre ellos. Hay una confusión, todo parece indicar que nació en la zona de Veracruz, en un lugar donde se hablaba, estaban sometidos a los mexicas y se hablaba la lengua náhuatl, y que siendo muy joven sus padres la regalan a unos comerciantes mayas que la llevan con el cacique de Tabasco, crece con el cacique de Tabasco. Cuando los conquistadores llegan, se la regalan a Cortés junto con otras 19 muchachas, y entonces ella es bautizada con el nombre de Doña Marina. No se sabe a ciencia cierta, le digo, hay un debate acerca de cuál era su nombre en realidad. Se dice que Malinali, hay historiadores que dicen que Malinali era un nombre de mal agüero, casa, Cali y Malinali, casa y hierba. Las gentes que nacían en esos días creían que se tenía un destino trágico, entonces no les ponían esos nombres, y por eso se debate la historia. Entonces ella comienza a cobrar vida hasta que Bernal Díaz del Castillo la menciona, porque a pesar de haber jugado un papel central en la conquista de México, ningún conquistador la mencionó. Nadie la mencionó, nunca le dieron crédito, etcétera, salvo en algunas referencias muy escasas. El problema es que ella aprende el náhuatl, bueno, sabía el náhuatl, aprende el maya, y cuando llega Cortés y Cortés encuentra a Jerónimo de Aguilar, que era un sacerdote que había naufragado y había llegado 10 años antes que él y se había quedado como esclavo con los mayas, y había aprendido la lengua maya, se hace una verdadera piedra de Rosetta. Es decir, la Malinche escucha en náhuatl, le dice en maya a Jerónimo de Aguilar lo que quiere decirle, y Jerónimo le cuenta a Cortés. De esta manera se va haciendo el esquema que va a permitir la conquista. Es justamente lo que la hace destacar de esas 19 niñas que son regaladas en ese momento. Ella hablaba estos dos idiomas y además de manera bastante veloz aprende el español para poder irse comunicando esto con los años, por en supuesto. el momento crucial de la conquista, ese es el mecanismo por el que se va dando todo, y hay algo fundamental. Ella deja de ser una esclava sexual de los conquistadores para convertirse en otra cosa, el vehículo de comunicación con los pueblos. De alguna manera ahí comienza a crecer la leyenda negra de la Malinche, de ahí viene el malinchismo, de ahí viene el hijo de la... que tanto... ni siquiera. Malinche nada más. El hijo de la que nos gusta tanto decir en este país, y que Octavio Paz ya escribió, la mujer que fue violentada, que fue y que traicionó a los suyos. Esa es la leyenda negra, porque ella les avisa que se prepara un ataque en Cholula y provoca la matanza de Cholula, dicen algunas fuentes, y porque ella le avisa a Cortés también que Cuauhtémoc está preparando un levantamiento, y debido a eso es ejecutado Cuauhtémoc durante la expedición a las Higueras. Eso es lo que se dice en medio de un personaje muy oscuro, en términos de que no podemos situar o definir bien el paso de su historia. Es tan oscuro que no sabemos ni el momento de su muerte. Tú me estabas platicando algunas de las muchísimas versiones, una de ellas muy atractiva. Una de ellas muy atractiva que dice precisamente de su muerte, exactamente. O sea, hay quienes dicen que Cortés precisamente se la lleva a Honduras en algún momento y ella muere allá. Hay otras versiones que dicen que no, que muere muchos años más adelante, pero no sabemos exactamente dónde, porque se han encontrado cartas de ella fechadas mucho después de este viaje. Pero hay otra versión, que es precisamente, y supongo a la que te refieres tú, que dice que fue asesinada precisamente frente a la casa en donde estamos ubicados en este momento, donde vivía, como les decía hace un momento, con Juan Jaramillo, con quien tenía un hijo, porque
ella había tenido un hijo con Cortés. Ella tiene un también, hijo con Cortés que es Martín, pero se lo quitan, no lo puede tener. Se lo lleva a España. Y en algún momento de la expedición a las Cibueras, por alguna razón, Cortés se enoja con ella o decide que ha llegado el momento de que no puede seguir o ya no le sirve. Se ha especulado mucho sobre eso y se le entrega en una borrachera, dicen, a un capitán suyo, que es Juan Jaramillo. Dicen que Juan Jaramillo se casó con ella estando ebrio. Que solamente borracho podía haber accedido, etcétera, pero y luego 5 días antes de que empiece el juicio de residencia contra Cortés, según una versión, ocurre la muerte de la Malinche, acuchillada o envenenada para que no declare contra Cortés. Imagínate la cantidad de secretos sobre Cortés, o sea, no solamente era su amante, la madre de su hijo, lo había acompañado por muchos años. De hecho, tú bien dijiste que había una enorme cantidad de crónicas que la tenían olvidada. Sin embargo, en muchas pinturas ella aparece constantemente aparece al lado de Cortés e traduciendo. incluso una de las cosas que llaman mucho la atención es que aparecen muchos de ellos también sola. Entonces muchos también han especulado de cuánto realmente poder podría tener independiente al mismo Cortés. Sabemos que muchos la confundieron con otras marinas y que le dijeron que vivió hasta 1550, etcétera. En realidad, después de 1526, 1527 se pierde su rastro, nadie la vuelve a mencionar, nadie vuelve a hablar nunca de ella. Hay una versión que dice que muere de viruelas, pues es la más probable, y en todo caso, en este lugar estuvo su casa. Estamos frente a una construcción que es una construcción del siglo XVIII y es la escuela primaria el licenciado Miguel Serrano. Miguel Serrano es un personaje olvidado de la historia de México, fue el primer director de la Escuela Normal de Maestros, de lo que sería la Escuela Normal de Maestros en el futuro. Fue el primer director en tiempos de Altamirano, en 1887. Altamirano dice: los maestros deben recibir una educación en la que puedan ser profesionalizados. No, esto no es un oficio, no lo pueden aprender porque el papá se los enseñó. Deben tener una ciencia. Claro. Y entonces le dicen a don Ignacio Manuel Altamirano, a ver, haga usted el proyecto de cómo debe ser esa escuela. Y él hace un proyecto muy interesante, fíjate, los maestros estarían obligados a aprender y a enseñar la lengua náhuatl. Duraría 5 años el estudio de la normal y la escuela sería mixta, sería nacional, etcétera, entre otras cosas. Solamente quedaron unas cuantas cosas. El náhuatl, pues lo despreciaron los porfiristas, como era obvio, preferían enseñar el inglés, incluso cancelaron el latín para que aprendieran, entonces no se hizo el náhuatl. Y luego no quedó en 5 años, sino en 4, y luego no fue mixta, sino solo de hombres y de mujeres, así es que se separaron escuelas de hombres y de mujeres, y el primer director de la Escuela Normal de Maestros es precisamente el señor Miguel Serrano. Ya está olvidado, olvidadísimo, lo recuerdan solamente el nombre de una escuela. Y está en un edificio del siglo XVIII, las piedras son del siglo XVIII, pero vamos a imaginarnos que antes de este edificio, detrás de él está el fantasma de otro edificio, que es el edificio propio de la ciudad del siglo XVI, un edificio que tuvo que haber sido con algo de fortaleza, con un aspecto como de fortaleza, que tuvo que haber sido muy alto, muy sombrío, muy oscuro. No podemos imaginar más que, salvo por unas cuantas referencias, cómo pudo haber sido ese lugar. Pero todavía dicen que nos quedan restos, ando muy atropellado, restos de lo que fue la casa de la Malinche. Así es que vamos a tocar el portón. Tenemos un guía de lujo. Tenemos un guía de lujo que les va a sorprender tanto como quizá nos sorprendió a nosotros en su momento cuando lo conocimos. Aquí hay una placa, perdón que te interrumpa. Quisiera mostrarla para que la gente la Según la tradición, aquí estuvo la casa de la Malinche y su marido Juan Jaramillo, 1527. Porque Juan Jaramillo, sabemos que murió hacia 1527, 28, 29, porque Juan Jaramillo se casa en 1529 y ya no se habla de la Malinche. Entonces se supone que se murió. Primero tuvo un esposo que fue Hernández Portocarrero, se la dio Cortés a un capitán suyo. El capitán salió a una misión a España, no volvió, quedó encarcelado allá y entonces ella queda viuda. Es cuando comienza todo el relato de Cortés con ella. Es cuando se descubre que ella habla las dos lenguas, se lo vienen a contar porque la ven hablando con unas mujeres nahuas y entonces le dicen esta habla las dos, se entienden. Dice Bernal que en ese tiempo solamente se hablaban por meneos y señas, era la manera en la que se entendían. Qué bonito. Y sí, es precioso. Y dice que después de eso ella se convirtió en lengua y faraute. Faraute es mensajero, es emisario, etcétera, y lengua pues el traductor. Pero bueno, ya no hablemos desde más. otra perspectiva, la suya es una historia de supervivencia. Yo diría,
Qué bueno que tocas el tema. Yo no veo traición. Ella creció bajo la sombra siniestra de los aztecas, porque los aztecas eran enemigos de su pueblo, los sometían, los mataban, los esclavizaban, etcétera. No tenía por qué tenerle lealtad. No había un México, como hoy lo entendemos, como un solo país. Eran muchos reinos, había muchas guerras, y en esas guerras los aztecas jugaban el papel pues, más cruel y sanguinario. Hay que ver los relatos sobre los sacrificios humanos y sobre el vasallaje que al que sometían a los pueblos. Entonces, ella, pues, en realidad, no tenía por qué tener ninguna fidelidad a Moctezuma ni a ninguno de sus vasallos. Y más allá de la lealtad, cuando tu vida está de por medio, pues muchas veces harás lo que tengas que hacer para justamente sobrevivir. Sí, ahora se ha vuelto una bandera pues, del feminismo, de muchas cosas. Es un personaje fascinante. Hay libros, el de Luis Barjau, la señorita, una historiadora Townsend, acaba de escribir una biografía muy, muy buena. Se me olvida el nombre de Juan Miralles, tiene un libro espléndido sobre la Malinche. Consiga usted cualquiera de esos 3 libros y asómese a uno de los personajes más enigmáticos y maravillosos de la historia de México. Pero bueno, vamos a tocar, porque no tenemos todavía llaves, desgraciadamente, de esta casa. ¿Será que? Es aquí. Ah, mira. Hola. Querido Jorge, ya les decíamos a ustedes que teníamos invitado de superlujo el día de hoy. Así de joven como lo ves, como lo ven. Una eminencia en la historia de la Ciudad de México. Toda una eminencia. Y no solamente eso, es un frecuente visitante de estas zonas porque vives aquí. Sí. O sea, lo conoce de primera mano. Así vaya. es, vecino de la calle de Cuba. Yo les abro la puerta como si yo viviera aquí. Ojalá viviera yo aquí, pero en realidad soy vecino de la calle. Usted debe conocerlo, debe leerlo. Acaba de hacer un libro extraordinario, Amor por la Ciudad de México. Es uno de los jóvenes cronistas de la ciudad que más conocimiento ha almacenado y que ha establecido con la ciudad una relación muy lúdica y muy jubilosa. No la ve solamente como un museo, sino un lugar en el que uno puede ir a tomar cerveza, a comer tortas, a echarse un cabrito. Una ciudad muy viva es la que desfila en las crónicas de Jorge Pedro. Un honor tenerte con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a pasar adelante a escuchar la historia de este lugar. Pues Jorge Pedro, lo primero que nos sorprende es encontrar este mural que uno no sospecha, no imagina, a menos que sea uno un lector de la vida del muralismo, de la historia del muralismo mexicano, podría tener datos de que aquí se encuentra este mural de Alfredo Zalce. Bueno, es una casa a puerta cerrada porque como funciona como escuela primaria, la escuela Miguel Serrano, que me estaba yo enterando que fue un educador de la época de Vasconcelos, pues realmente quien logra ver este mural maravilloso de Alfredo Zalce, pues son los niños, los profesores, la gente que logra entrar. Y claro que es una sorpresa porque uno no espera ver en la Casa de la Malinche, uno pensaría que va a encontrarse con el siglo XVI en pleno y, siglo XX, los años 30, Alfredo Zalce, las lavanderas, parece que están en un obraje, que están hilvanando, mujeres, es un mural muy interesante, ¿no? Pues muy apegado, perdón, a lo que hace Alfredo Zalce, que siempre estaba muy interesado en las mujeres indígenas y en los trabajos artesanales. Las profesiones. Uno puede ver en el Palacio de Gobierno de Michoacán, de Morelia, precisamente él pinta los murales de ese lugar y se apega a esa temática. Mujeres indígenas trabajando. Es la idea de que el trabajo enaltecedor, ¿no? Que es trabajo femenino, además. Y en un proceso de restauración, supongo por acá. Sí, porque se ve que se están perdiendo algunas partes ya. Sí. Lo estuvieron recuperando recientemente porque cuando se ocupó esta casa para hacer la primaria, el mural estaba en muy malas condiciones y tuvieron que irlo poco a poco arreglando. La primaria es de 1900, ¿qué? ¿Sabes? Tengo entendido que de los años 20 o 30. Ya. Sí. Esta fue acaso tal vez una escuela normal para mujeres, fue una escuela para mujeres en algún momento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por eso le hacen referencia al profesor Miguel Serrano, director de la primera escuela normal de maestros que hubo en México, 1887. Entonces entramos, como decía Jorge Pedro, esperando encontrar eso, y encontramos algo extraordinario.
¿no? Las columnas del 18 que parecen estarnos esperando junto a las canchas, a la cancha de básquetbol, porque claramente ese es el patio de recreo. Porque justamente el señor de Mauleón, cuando entramos por acá, nos contaba que esta pues ya es una construcción del siglo XVIII. Sin embargo, digamos que una de las historias que más nos interesa y que más nos trajo a este lugar es precisamente la de la Malinche, donde probablemente la fisonomía, o seguramente la fisonomía de la casa era muy distinta a lo que estamos viendo en este momento. Yo pienso que sería más justo decir que más que la casa de la Malinche habría sido la casa de Juan Jaramillo, y más que la casa de Juan Jaramillo, el solar donde estuvo una de las casas de Juan Jaramillo. No sé si Juan Jaramillo, capitán de Cortés, que recibe distintas encomiendas. Él está en la conquista, está en la noche triste, y como premio, caída la ciudad, recibe por lo menos dos grandes encomiendas. Entonces estamos hablando de un personaje que tenía un estatus, un rango importante. No era de los capitanes más principales como Sandoval o Cristóbal de Olid o Alvarado, pero sí era de los meros meros. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de la ciudad. Haberse casado con doña Marina pues era una especie de privilegio. Recibió por lo menos 3 solares en la calzada de Tacuba, en Chapultepec. ¿Y sí sería un privilegio o sería casi...? Porque al final, bueno, pues de alguna manera ella era la mujer de su expatrón, lo cual podría parecer un privilegio, pero también podría parecer un castigo, depende de cómo se mire. Pasaba más de lo que imaginamos. Fíjate, se usaba que las mujeres enviudaran 3 o 4 veces y no era mal visto. Mientras estuvieran casadas, no era mal. No, aparentemente mal visto. Hay crónicas, hay textos que relatan que doña Marina se casó con Jaramillo en Orizaba mientras estaban yendo hacia las Higueras felizmente, que ella estaba de acuerdo. Y bueno, se presupone, se piensa, a mí me gusta pensar que en este solar donde estuvo la casa de Jaramillo fue donde doña Marina, la Malinche, pudo haber vivido con él. Pero hay otras versiones, hay otras casas, otros solares, ¿no? Y luego está la casa de Coyoacán, que esa sí no la compartió con Jaramillo, sino con Hernán Cortés. Entonces la cuestión se complica un poco, pero si tuviéramos que llegar a un acuerdo, pues sí, aquí podríamos decir que es la casa, o que estuvo la casa de la Malinche, o mejor dicho, de Juan Jaramillo. Sí, Juan Jaramillo. Decías que se volvió el hombre más rico de la ciudad. Se casó con Beatriz de Andrada después de la Malinche. De hecho, por eso sabemos que la Malinche murió antes de 1529, porque él en 1529 pide permiso para casarse con una señora que se llama Beatriz de Andrada, que resulta ser la mujer más rica de la Nueva España en ese tiempo. Entonces, debió tener una fortuna inmensa. Veo que ahí hay unos... Painali, dice, ese Painali es el lugar donde dice Bernal Díaz del Castillo que nació la Malinche. Entonces puede ser interesante que cada uno de los salones tenga un mosaico con una referencia. Ahorita y vamos a recorrerlo y lo vamos a... Hay varios, sí. A lo mejor están dedicados a cada uno de los lugares en los que se supone. De la zona de Coatzacoalcos, ¿no? Como Salma Hayek. Es lo que dicen, sí. Muy bien, un comparativo muy... Bernal decía que era de Chiapas. Ahí empieza hay una confusión inmensa, pero la convención a la que se ha llegado es que efectivamente es de la zona de Coatzacoalcos y que ahí comienza el desarrollo de su historia. ¿Cuántas personas habrán desfilado, cuántos alumnos habrán desfilado por estos salones a lo largo de los años con la sombra del relato de la Malinche detrás? Porque después la Malinche se asoció con la Llorona. Sí, claro. Hay gente que fue asociando el mito, que sabemos que es incorrecto. Y además Cortés le quitó el hijo, entonces era más fácil todavía relacionar la historia, ¿no? Es que es un tema muy delicado porque la Malinche le dio, bueno, al varón primogénito Hernán Cortés, que en realidad no era legítimo sino natural, pero también fue su primera mujer aquí ya en tierra continental. Y por muchos años además fue su mujer. De alguna manera estuvieron juntos una parte importante de la vida de Cortés aquí, en América. Pues la Malinche efectivamente debe ser el nombre, la palabra más mencionada al interior de estos muros. Yo creo que todos los niños que estudiaron acá debieron haber escuchado y algunos de ellos hasta seguramente creído haber visto al fantasma de la Malinche. Sí, ¿verdad? ¿No? Oye, hay por aquí todavía un eco de esa vieja residencia. Hay la leyenda dice que quedan por ahí cosas que vienen de muy, muy atrás. ¿Por qué no vamos a buscarlas? Buena idea. ¿Te parece? ¿Nos vamos para acá? Debe ser, no me he fijado, pero yo creo que tiene que ver con la biografía. ¿Qué denota, decías? Bueno, esta escalera denota que esta debió ser una casa señorial. Otros detalles de la arquitectura ya nos hablan de la típica mansión barroca del siglo XVIII, una de los 30 y tantos palacios barrocos que hubo en el siglo XVIII como consecuencia de la prosperidad minera y otras actividades. Es una escalera notable. Sí, bueno, tiene la altura apropiada para los nobles, es decir, tienes que dar, como decíamos, debe ser muy pausado,
tienes que subir, te permite subir con señorío. Pero el barandal es como del 19, Jorge Pedro, ¿no? Sí, ya no se ven los remaches, yo creo que es más moderno. Y bueno, este desembarque de la escalera es maravilloso, es realmente señorial porque está uno accediendo a la planta noble de la casa. Claro, aquí es donde ellos habitaban realmente, abajo era el lugar de las carrozas y la llegada de todos y la servidumbre, por supuesto. Y el patio de atrás era usado para estos asuntos, ¿no? De servicio, que todavía queda un poquito ahí del patio de atrás. A mí me queda la impresión de que esta casa, al menos el patio de allá, debió ser originalmente parte del Palacio de los Condes de Medina y Torres, ¿no? Que este solar está como medio repartido a lo largo del tiempo. Se está dividiendo. Eso, pero al menos este patio pues sí debe ser el original, ¿cómo no? Sí, o sí, tiene las características de un patio del 18, neto y puro, ¿no? Entre ustedes dos, alguno nos podrá... ¿Cómo sería la casa más o menos en esa época? ¿Cómo podríamos imaginarla? Pues bueno, yo soy muy joven, yo no recuerdo el siglo XVIII. No, me queda claro, pero la habrás imaginado, estudiado y en muchas otras ocasiones. El patio de servicio, la planta noble que es donde nos encontramos, las habitaciones principales, Héctor me podrá corregir, serían las que dan a la calle, ¿cierto? Pues ahí solía estar el Salón del Estrado, permitía que entrara la luz de la ventana y era el lugar donde se recibía a las visitas, donde se tocaba música, donde se tomaba el chocolate, etcétera. Y sí, muy cerca de ese lugar tenían que estar las habitaciones de los miembros de la casa. Solía haber en esta parte, podría ser muy bien un comedor, aunque solía ser que la cocina quedaba alejada de ese lugar y iba conectando por medio de habitaciones interiores para que los alimentos llegaran al lugar donde estaba dispuesto el comedor. El comedor generalmente estaba dispuesto cerca de la cocina, pero sería como cualquiera de las casas que hemos visitado. Cualquier edificio del 18 al que entres más o menos ves la planta, no hay mucha imaginación en términos de... Pero y previo a eso, la casa donde realmente vivió la Malinche, la casa donde estaba aquí Juan Jaramillo. Tenía que ser una casa con un patio central, rodeado por habitaciones, algo parecido a lo que vimos en la casa más antigua en Manzanares. Okay. Un patio central acompañado por habitaciones. Cada una de las puertas. Así es. Debe haber vestigios de aquella casa del siglo XVI, al menos los cimientos, debe haber algún... Es decir, yo no creo que se haya tumbado y vuelto a levantar desde los cimientos la casa del 18, porque siempre se puede aprovechar lo previo, ¿no? A mí me gusta pensar que hay algo de la casa original del 16 aquí, alguna piedra, alguna columna, pero ciertamente es una casa... ¿Tú tienes identificado algo en específico? Tengo entendido que hay una chimenea si vamos por este pasillo a la izquierda. A ver, vamos. A ver, Bueno, vamos a... creo que tú también vas a investigar vamos a investigar todos juntos. La muy amable directora de la primaria fue la que me dijo que aquí se conserva un pedacito de una chimenea, de una cocina o algo. Vamos a ver. Algo por el estilo. Algo que nos indicará qué era lo que estaba ubicado de este lado de la casa, básicamente. Lo cierto es que aquí ya estamos entrando a la segunda sección, al patio, al segundo patio, al fondo de la casa. A mí me encantan estas cosas. Quisiera que retrocediéramos. Yo No, que retrocediéramos un poco ya casi me había para poder compartir estos fragmentos. Esos fragmentos del México colonial que quedan escondidos, solamente queda lo que fue los restos de un muro, la esquina de lo que fue un muro, queda ahí la piedra, queda ahí el ladrillo, queda ahí la fábrica
de un edificio, como decía Jorge Pedro, probablemente este edificio está cercano al mayorazgo de Medina y entonces podría formar parte en el siglo XVIII de esa construcción. Pero me sorprende cómo puede uno entrar a un lugar por el que ya pasaron 300 años y queda como, como una osamenta, como una astilla clavada en el rostro de la ciudad. Esos pequeños espacios, es maravilloso. Se confirma que la nuestra es una ciudad de capas, ¿no? Se puede notar eso. Como cebollita. En el centro, como cebollita. Como cebollita. Pues sí, mira qué horror, el ladrillo vulgar del siglo XX. Pero dentro de 3 siglos habrá Yo creo, ¿tú que crees? lo valore. No sé. Tal vez no dure tanto. ¿Por qué 3 siglos? No. Pensemos que vaya a ser un poco antes. No creo que lo valoren porque se darán cuenta que cometimos la desgracia de entregarle la ciudad al azar y a la urgencia y a la inmediatez y no al arte ni a la belleza ni al espacio, sino simplemente a resolver. Y esta es la prueba de vamos a hacer un cuarto ahí arriba, pues le pones 2 ventanas y que ahí se hacine la gente, ¿no? Y la persona que usa ese cuarto pues es muy privilegiada porque está entre la casa de un mayorazgo y la casa de la Malinche, nada más. A este sí lo deben espantar. Sí, no, bueno, o ahí debe vivir. Le jalan las patas. A ver, esta aula Quetzalcóatl. Pues tal cual, estamos entrando al aula Quetzalcóatl. Que todas las aulas tienen su nombre. Tienen su nombre, sí, que eso está bonito también. Y entonces entramos aquí en donde presumimos que probablemente se encontraba la cocina. Sí, para darle escape al uno probablemente había un horno de leña en este lugar, había una especie de una cosa hecha de ladrillo, donde podías poner un brasero, es lo que quería decir, de ladrillo, donde podías poner las ollas, y esto estaba hecho precisamente para que por ahí escapara el humo. Esto es metal. Hace sentido que la cocina estuviera atrás y no al frente. Es lo que decíamos. Sí. ¿Es verdad? Tenía que estar atrás. Quiere decir que esto es reciente, pero sí nos está diciendo la memoria de la casa en qué lugar estaba el espacio destinado a la comida. Entonces, desde este lugar se llevaban los alimentos y probablemente el espacio que tenemos aquí, que era muy amplio, que estábamos viendo hace un momento, sería el comedor. No podía estar muy lejos el comedor de la cocina, por obvias razones. Claro. Vamos a asomarnos a ver si podemos identificar algún rasgo. Vamos hacia allá. Muy afortunados los niños que estudian aquí, ¿no? Sí, ¿cómo no? La pregunta del millón sería, ¿qué tanta relación habrá realmente entre la historia de la casa y la que se les cuenta a los niños? Porque justamente, así como la figura de la Malinche es una figura que está llena de mitos alrededor y de mucho olvido, muy probablemente en esta casa también suceda o no suceda, no lo sabemos. La historia documental y la historia oral y lo que suele contarse a manera de mito, pues suelen volverse una sola cosa. Un amasijo convergen ya en algún momento. Indescifrable, ¿no? Exacto, y si esta es la casa de la Malinche, aunque no lo haya sido propiamente porque es una construcción del 18, pues ya se queda en el imaginario que pudo haber sido la casa de Juan Jaramillo y la Malinche. Vamos a pasar aquí porque por la cercanía y el espacio y la amplitud de esta Temachtiani. Por la amplitud de este espacio es probable, muy probable, que en la construcción original este espacio estuviera dedicado a funcionar como el comedor. Sí parece. El comedor de la casa, ¿no? Un lugar amplio, iluminado. La amplitud te habla pues, de la cantidad de personas que podían ser invitadas y esto te habla también de la calidad que tenían los dueños, que se podían permitir de la parte económica, digamos, que se vivía en esta casa. De cosas, ¿no? Había en Zacatecas un conquistador, estamos muy cerca de las casas de Oñate, y un amigo de Oñate que hizo la conquista de Zacatecas encontró la veta de una mina. Y entonces para corresponder a Dios y a la fortuna de haber encontrado eso, se decidió que desde ese momento hasta el último día de su vida, la puerta de su casa iba a estar abierta para que la gente entrara a comer sin invitación y sin nada. Entonces la casa estaba abierta y la gente que necesitaba comer en Zacatecas entraba a la casa de este sujeto a alimentarse. Esa es la clase de fortunas que se propiciaron en la Nueva España, eran escandalosas. Muchas veces los cronistas, los viajeros venían y se escandalizaban porque decían el lujo, las joyas, las perlas, andan vestidos. Thomas Gage decía esto es un insulto a Dios, ¿no? La insolencia, la arrogancia de los ricos de la Nueva España. Y tenía razón, seamos honestos. Eso que dices es muy importante porque a veces nos acostumbramos demasiado a no ver que estas solían ser casas de grandes señores, de grandes familias y de grandes fortunas. Sí. Y lo que nos puede parecer un
una casa vieja, colonial, de 2 plantas. En realidad solía ser una verdadera casa señorial y una mansión. Y eso es muy interesante. No, por eso es tremendo lo que pasa con Juárez, ¿no? Cuando Juárez entrega estas mansiones a la gente, al pueblo, para volverlas vecinas. Bueno, no se las entregó al pueblo. Hubo ricos que las compraron y se las rentaron a los pobres, como siempre. Pero de repente, en ese lugar donde habían desfilado carrozas y donde había perlas, oro, plata, etcétera, entraba la gente del pueblo a habitarlos en lugares que como que no comprendían. Y esa es una tradición que ha seguido hasta nuestros días. Hemos encontrado infinidad de vecindades en nuestros recorridos por el centro. Tremenda aventura la de conocer esta casa que presumiblemente, voy a utilizar la palabra que ustedes utilizan, era de la Malinche, pero todavía nos queda largo recorrido. Cuba... Qué manera de corrernos, larga, ¿verdad? Qué pelada. Bueno, Cuba es una calle muy larga. De mucha tradición, vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes y yo espero que nos sigas acompañando. Con mucho gusto. Es una calle que además es de las primeras que se trazan, ¿no? Y de las primeras que tienen un empedrado. Es una calle muy importante, a pesar de que no suele visitársele como una gran calle señorial. Y sí lo fue. Una prueba es esta propia casa, ¿no? Así es. Bueno, en algún tramo se llamó calle de los Ballesteros. Marroquí dice que es porque aquí estuvo el cuartel de ballesteros de Hernán Cortés en la calle de Cuba, y otra versión dice que porque había unos señores de apellido Ballesteros, pero era la calle de los Ballesteros, así como fue la calle de los Medina, porque vivían aquí la familia Medina, y en algún tramo fue conocida como calle del Águila, otro misterio que José María Marroquí trató de desentrañar y que tiene que ver probablemente con una fuente que estaba en una esquina. Tiene 2 versiones Marroquí. Había una fuente que estaba en una esquina y que tenía la figura de un águila, y la otra una pulquería. La pulquería que tenía un águila de un lado, del lado de Cuba, y la fachada que da hacia el poniente tenía un león. Eso, exacto. No, yo creo que esta es la buena. Representando a España. O la pulquería se llamó así. Y el águila representaba la náhuatl, ¿no? Al Imperio conquistado. Y entonces una esquina pues le dio nombre a toda la calle, el León, y la otra esquina, la calle del Águila. Al menos el tramo entre las actuales Bolívar y Palma, porque no toda la calle se llamaba del Águila, ¿no? Sí, no, va cambiando por tramos. Vamos a despedirnos de doña Marina, de don Juan Jaramillo y de las personas que tuvieron la amabilidad de recibirnos, las maestras, la directora de la escuela. La entrada, junto con, por supuesto, todo el plantel. Y la propia Malinche, que no se nos apareció por medio de un fantasma. Bueno, no lo sabemos todavía. ¿Ya ves? No lo sabemos todavía. Oye, porque el entierro de la Malinche es un tema misterioso. En una de estas está enterrada aquí en esta casa, ¿no? Cuéntanos. Pues están las versiones más alocadas de que llegó a ir a España, a la corte de Carlos. Y que vivió murió de viruela, murió apuñalada. También hay una envenenada. Casa envenenada. Hay una casa en la Cerrada del 57 que pudo haber sido también de Jaramillo y de la Malinche. Pero a mí me gusta pensar que esta fue la casa y que la gente solía ser enterrada o en la parroquia. Bueno, creo que la Malinche la enterraron en San Francisco, es una de las versiones. Sí, porque una versión dice que murió y que Motolinía le dio los últimos auxilios y que ella le dijo, dile a Cortés que lo perdono, que todo lo que me hizo no importa, que fue un honor conocerlo, que fue un honor lo que pasó, no sé qué tanto, y Motolinía pues estaba en San Francisco y que probablemente ahí pasó su agonía y ahí fue sepultada. A ella no le fue tan mal como a los descendientes de ella, más bien, ¿no? Ella, como sea, pues recibió la encomienda que recibió con su esposo en el Estado de México, Jilotepec, me parece. Sí, Jilotepec. Y recibió, bueno, pues un marido que le pudo dar esta casa, pero los hijos de la Malinche son los que creo que la pasaron ya a los descendientes, ¿no? Un poquito mal. Bueno, el problema era que no podía crecer con él, precisamente con su hijo, porque era un hijo natural, y Cortés no quería que el Papa lo reconociera como su hijo legítimo, entonces lo apartó. Dicen que se educó con Juan Altamirano, que era primo de Cortés, y que ahí recibió la primera educación, y otros dicen que fue enviado a España y que se educó en España. En todo caso, es el primer mestizo, es el origen de todo lo que vino después. Todos somos los descendientes de la Malinche. Así es, todos somos los hijos de lo que decíamos cuando estábamos entrando. Pero bueno, vamos a seguir caminando.
Oigan, pero yo sería de la idea de que antes de despedirnos de este lugar platicáramos con una de las directoras, porque siempre hay algún secreto que ellas nos pueden revelar y que de nosotros no tenemos ni idea. Les agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Maestra, gracias por Mónica? recibirnos. Maestra. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, entrada, por habernos permitido la entrada, por estar aquí listas para recibirnos. Y bueno, pues ahora gracias porque sé que tienen algunas cositas que contarnos. Debe tener con una respecto a leyenda la historia. el edificio, ¿no? Fantasmas, historias. Claro, fantasmas hay. ¿Ya les jalaron las patas por ahí alguna vez? Pues no precisamente los Jalan el pies, pero timbre. sí los cabellos. Así es. Y bueno, también narra la historia oral que atrás de uno de los armarios, que es de los más grandes que existe en la escuela, hay un túnel que está tapado de los que conectaban con lo que ahora es el Palacio Nacional. Entonces, La pregunta es cómo descubrieron esos túneles. pues estamos hablando de más allá de 40 años, que algún niño travieso lo descubrió. Entonces Y se perdió en entró, Alguien debe haber entrado en una angustia y compleja. salió mucho olor pestilente y descubrieron que no es parte del desagüe, sino es un túnel. Es un túnel que... O sea, ¿el niño no volvió? Sí volvió, Ah, sí sí volvió. volvió, sí. Pero sí volvió el estómago. Volvió el estómago, o sea, no pudo ir más allá porque el olor era muy fuerte y pues descubrieron que no era tampoco de desagüe y puede ser algún túnel que conecte. Este es un relato que viene Ajá, desde los años narra la historia oral. 60. ¿Y está medio 50. comprobado o es un mito que hay aquí en la escuela? Es un mito. Entonces ya nos ocuparemos. Está tapiado, ya no hay, Sí, ya no hay manera de manera. saber si realmente... Y como es un edificio propiedad del, ahora sí que es histórico, tenemos que hacer muchas solicitudes para poder cavar y descubrir si realmente existe ese túnel donde dicen que existe. Sería un acontecimiento que Sí, existiera. así existiera. es. ¿Y alguna otra historia, algún otro relato relacionado con...? ¿Algún otro relato? Pues no, así, más que los fantasmas. Oigan, nos ¿Qué preguntábamos... fantasmas? Por ejemplo, existe presencia sobre todo allá arriba. ¿De qué tipo, por favor? Cuéntenos. ¿Qué pasa? Sí, siluetas oscuras que hemos presenciado las maestras y bueno, otra silueta blanca que también anda por aquí deambulando. ¿Será la Malinche? Narran que es una mujer. ¿Alguna dice, ay, mis hijos? No ha dicho, pero se le ve forma de mujer. ¿Y Cuenta los la niños historia. han contado alguna vez algo, o los niños no? Los niños no. Y si me han contado, sí nos han contado, pero a veces uno no les cree, como son muy fantasiosos. Entonces, que escuchan gritos, por ejemplo, o sienten presencias. Pero pues aquí es muy común sentir presencias y estás tú solo aquí y sientes la cercanía de una energía, pero pues nada más. Ya prefieren ignorarlas. Sí, ya mejor. Vivimos No, con ellas. convivir con ellas. Oye, ¿verdad? y una última pregunta. Nos preguntamos justo, dado el lugar en donde está situada la primaria, ¿qué tanto les cuentan ustedes a los niños de la Malinche precisamente? ¿Qué tanta relación tienen con el espacio que habitan cada día? Bueno, la Malinche, una breve biografía hemos tratado con ella, pues que era una mujer que dirigió tropas, que tenía la capacidad de mando y que bueno, tenía una relación con Hernán Cortés. Entonces sí hemos trabajado la biografía brevemente con ellos. ¿Ellos saben en dónde están estudiando, más o menos qué había aquí? Sí, saben que es la casa de la Malinche, nada más que ellos entre las historias orales y los mitos la relacionan con la Llorona. Ya, sí, es verdad, se confunde. Sí. Maestra, ¿a usted alguna historia que haya escuchado o, en los años que lleva al frente de esta escuela? Aquí, pues, igual que la maestra Mónica, también nos comentaron sobre ese túnel y que, bueno, este edificio guarda es un gran legado cultural, porque para los niños es importante que conozcan dónde están, que se apropien con ese sentido de pertenencia de la escuela y pues sí, como dice la maestra, sí a veces se sienten presencias y dice uno, ¿quién está conmigo? Y únicamente pues son mitos, ¿verdad? Y también los paseantes, los vecinos de la calle, cuando ven la placa o han escuchado decir que era la casa de la Malinche, es común, como ahora, que alguien toque a la puerta y Sí, pregunte. han llegado a tocar y pues sienten curiosidad por el lugar y
pues a veces quieren pasar. Obviamente pues el acceso pues es restringido, ¿no? Claro. Justo, qué bueno que lo dice, porque seguramente de los que nos ven muchos querrán o tendrán la curiosidad de venir, pero no se puede, no hay un acceso abierto, digamos. No. Que metan a su hijo a estudiar aquí. Eso sí, son bienvenidos los niños. Ya llegó tarde un niño, hay que abrirle, Sí, le vamos a abrir. Adelante, bienvenida. Sí, vamos. Muchísimas gracias. Gracias Oiga, por pues muchas gracias recibirnos por y por el recibirnos. acceso. Gracias, A maestra. ustedes por visitarnos. Maestra. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros, pues, como les decíamos, vamos a seguir por la calle de Cuba los Claro. minutos que nos quedan, porque a nosotros siempre se nos acaban. Gracias, Regresamos a tu calle, Pedro, perdón. Ya estamos caminando con dirección al poniente hacia mi casa, donde me dan ganas de invitarlos, pero No otro lo voy día, a hacer. Otro día. Estamos en un lugar, se me hizo muy interesante la leyenda del túnel. Los túneles es una constante en el centro histórico. Nunca se ha encontrado un túnel, aunque no sería extraño que existieran, porque en otras ciudades del Bajío han aparecido, y además pues eran ciudades que pertenecían al mismo orden cultural. Entonces, si había en Guanajuato, y si había en Michoacán, y si había en Colima, y si había en Afuera de estos algunas espacios, tendría que cárceles, estar, pues tendría que haber. y además estamos en la zona donde se privilegió esto. González Obregón cuenta, no sé si tú recuerdes esa crónica, Luis González Obregón cuenta que de niño se asomó, su padre lo llevó a la Inquisición, y se asomaron a un lugar y bajaron un poco y vieron que era un túnel que estaba en la Inquisición y que luego fue cerrado. Ese para mí es el testimonio más serio que existe hasta la fecha de la existencia de los misteriosos túneles que surcan el centro de la Ciudad de México, pero hablaban de túneles de la Inquisición que conectaban con... Bueno, es que además de la Inquisición, que ya te da material para pensar en túneles, no hay que olvidar que según una versión, esta zona era la zona del Palacio de Cuauhtémoc. Es decir, no era una zona menor, era una zona importante donde además gente importante de entre los conquistadores ocuparon los solares. Estas casas palaciegas al mismo tiempo tienen un aspecto robusto, como de fortaleza, como macizo, como si estuvieran protegiéndose de una posible sublevación por parte de los indios, digamos. Entonces no me extrañaría que hubiera una posibilidad de huir por debajo de la tierra. De hecho, bueno... Que lo hubieran pensado, ¿verdad? Exacto. En épocas de revueltas, etcétera. Y luego el clero. Pero mira, cuando es el último día de la Inquisición, vamos a ir al Palacio de la Inquisición y ya narraremos con detalle esta historia, pero el último día de la Inquisición, la gente, los inquisidores salieron huyendo a escondidas porque pensaron que la gente se les venía encima por todas las que debían y todo lo que habían hecho. Y algunos se fueron brincando las azoteas y los muros contiguos para escaparse. Esto quiere decir que ya no había, para entonces, en 1820 y tantos, ya no había túneles por dónde entrar. Y luego, bueno, pues si existieron, el hundimiento de la ciudad, quién sabe si existan con el hundimiento, ¿no? Al final, yo creo que los haya o no los haya, los túneles se vuelven un símbolo en el imaginario muy poderoso de que debajo de la ciudad visible hay una ciudad que no necesariamente está a la vista. Y eso ya habla de un tipo de ciudad que es la que habitamos, una ciudad en capas que deja ver solo una parte. Y esos túneles pueden ser un símbolo de esa ciudad invisible que estamos pisando todos los días, ¿no? Y que no necesariamente pueden ser túneles propiamente, aunque tal vez sí los hay, sino pueden ser las historias, las capas, los siglos, las otras personas que estamos caminando sobre ellas propiamente, ¿no? Bueno, pues llegamos a la esquina de Palma y Cuba. Yo creo que estamos muy cerca ya de terminar este recorrido. Te quisiéramos invitar, Jorge Pedro, a que sigas caminando con nosotros la próxima semana. Con mucho gusto. Vamos a
a explorar todos los secretos de Cuba gracias a uno de sus habitantes ilustres. En algún momento habrá una placa que diga, aquí vivió Jorge Pedro. Aquí rentó Jorge Pedro. Es una calle viva, con vecinos, con gente que trabaja, con paseantes, pero con mucha vida vecinal. Esta esquina me gusta. Si volteamos hacia allá vemos una casa muy antigua, esa casa que está pintada de amarillo. Sí, está Y remodelada. Arturo Martínez Sotomayor decía que era la casa de Antón de Alaminos. El piloto, que en ese lugar estuvo el predio, el solar, donde vivió el piloto que trajo a los españoles, Antón de Alaminos, a la conquista. Sería interesante poder verificar el dato, pero mire, estamos rodeados pues, de tiempo, de pasado, el Cinema Río con sus funciones 3X. De siglo XX, porque esta esquina es de esas esquinas del centro histórico que las cuatro... Sí, las cuatro, es cierto. Son ¿no? diferentes Edificios tiempos. funcionalistas, siglo XX, y además, en el caso de aquel edificio siglo XX, elegante, precioso, muy característico de aquel siglo, hay una mansión barroca que ya está tan intervenida que incluso parece neocolonial, ¿no? Sí, Pero es un bueno, edificio... sí, mira nada más el último piso. Exacto. Pero te propongo que la siguiente semana nos encontremos en este Muy lugar. bien. Y por aquí le seguimos, entramos a este Hay mucho lugar. que contar de Cuba. Podemos visitar la Escuela de Economía, tal vez, y ahí seguiremos caminando, ¿te parece? Me parece muy bien. Qué placer. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. No es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos pronto. muy pronto. Espero que también con ustedes sea exactamente lo mismo. Nos vemos la próxima semana para seguir recorriendo Cuba y ojalá, si tienen un momentito, nos lo regalen. Ya saben ustedes cuáles son nuestras redes sociales para estar en contacto. Gracias a los que se toman siempre un momento. A lo mejor, en este caso, pues tú nos puedes dar la tuya para que aquellos que Su tengan página, una pregunta, etcétera, sí. y prepárate porque te van a llegar, pues puedan hacerlo. Bueno, yo estoy en Twitter como Jorge Pedro, a sus órdenes para platicar de estas historias, de esta calle y de tantas otras. Pues ahí lo tienen ustedes. Ojalá que nos escriban. Gracias de verdad por habernos acompañado en este recorrido. Nos vemos la próxima semana y pues gracias, señor de Moller. No, hombre, gracias a ustedes. Se fue como agua, la verdad se me fue corriendo Pero el como tiempo. agua, no literal. vimos absolutamente nada. Nos quedamos atrapados entre el siglo XVI Nos atrapó la y el Malinche. siglo XVIII. Ya no pudimos escapar. Bueno, llegamos a 1935 con el mural de Salce, pero ya no pudimos avanzar en el tiempo. Y bueno, pues vamos a reanudar el recorrido la próxima semana en esta misma esquina. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Escríbanos, interactúe con nosotros a través de las redes sociales. Nos encanta. Denos sus tips, sus sugerencias, sus críticas, lo que guste y mande. Nosotros lo leemos con muchísimo gusto y muchísima atención y estaremos en contacto con ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en El Foco. Gracias. Gracias.